Bien, entonces estamos en este encuentro. Hoy es ya nuestro tercer programa explicando la palabra. Hoy queremos dedicar este programa a el tema que se está cumpliendo en nuestros días y que es la segunda venida de Elías. Elías regresó una primera vez, pero dice el libro del Apocalipsis, dice los distintos textos sagrados, que Elías tenía que venir una segunda vez. Es ese tema que vamos a tratar. Vamos a leer un texto que va a iluminar toda nuestra reflexión. Está tomado del primer libro de Samuel, capítulo 17 del 38 en adelante. Saúl vistió a David con su armadura, puso en su cabeza un casco de bronce y lo vistió con una coraza. Después David se sujetó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no pudo, porque no estaba entrenado. Le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy entrenado. Y se lo quitó de encima. Tomó luego su bastón, eligió en el torrente 5 piedras pulidas, las metió en su morral y se dirigió hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se iba acercando poco a poco a David y su escudo iba delante. Al ver a David, se burló de él porque era joven, rubio y de buena presencia. El filisteo dijo a David: ¿es que soy un perro para que vengas contra mí con un bastón? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Después lo desafió: acércate, que yo daré tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo te entregará el Señor en mi poder, te mataré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo como alimento a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que Israel tiene un Dios, y toda esa multitud aprenderá que el Señor no salva con espada ni con lanza, pues Él es Señor de la guerra y los entregará en nuestro poder. Cuando el filisteo se dispuso a avanzar contra David, éste salió corriendo a su encuentro, metió la mano en el morral y tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así, con la honda y la piedra, venció David al filisteo. Lo mató de un golpe sin empuñar la espada. David fue corriendo hasta donde estaba el filisteo, le sacó la espada de la vaina, lo remató y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su héroe, huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escogido este texto porque este texto ilumina toda la presencia de la Santísima Virgen en esta tierra, bajo la advocación de la Reina de la Paz. ¿Qué tenemos que decir nosotros de esta manifestación de la Virgen? Pues ella nos dice que estas son sus últimas
apariciones en esta tierra, las apariciones de la Reina de la Paz. Estudiando algunos santos y profecías que prepararon esta manifestación de la Santísima Virgen María y estudiando algunos textos de la Sagrada Escritura, porque la Virgen Santísima nos dice que todo lo que ella ha hecho, hace y nos dice está en la Sagrada Escritura. Ella no viene a dictar doctrinas nuevas, ni a agregarle o quitarle cosas a la Sagrada Escritura. Ella viene a ayudarnos en este proceso de salvación de su Hijo Jesús. Entonces, pues ella siempre nos ha dicho claramente que esta segunda venida de Elías se está cumpliendo precisamente en ella. Así como Jesús dice que la primera venida de Elías se cumple en San Juan Bautista, así esta segunda venida de Elías, esperada antes de la segunda venida de Cristo o de la venida intermedia de Cristo, se cumple en María. ¿Cómo lo deducimos? Pues es que la Virgen Santísima en estos 40 años, ella no ha hecho otra cosa que promover la renovación de la Iglesia que se encuentra en peligro. La Iglesia está en peligro. Muchos salvadores o muchos supuestos salvadores han surgido, algunos dentro de la misma Iglesia. Los distintos promotores de una salvación de la Iglesia que está en peligro, pues ellos, como lo decíamos hace algunos días, prometen o promueven una reforma de la Iglesia. La contraiglesia promete o promueve una reforma de la Iglesia. La Virgen Santísima, ella no promueve una reforma de la Iglesia, ella promueve una renovación. Hemos explicado la vez pasada la diferencia en esos dos términos. Reforma es desde afuera, es a nivel de documentos. Renovación es desde dentro, desde el interior, desde el corazón. Decíamos la vez pasada que la Virgen Santísima promueve la renovación de la Iglesia porque cada católico que se convierte, es la Iglesia salvada. Cada persona que se convierte, que regresa al Señor, que vive una conversión, es la Iglesia que se salva. Entonces, la primera conclusión que llegamos en este encuentro de hoy es que Elías, que debía venir una segunda vez, que ya vino, que ya regresó una primera vez en la persona de San Juan Bautista y que debía venir una segunda vez según los textos bíblicos y según las interpretaciones de los santos padres de la Iglesia y según las profecías de distintos santos. Elías, que debe venir una segunda vez, es la Santísima Virgen María en esta advocación de la Reina de la Paz. Lo deducimos de lo que ella nos dice, que estas serán sus últimas apariciones sobre la tierra. Pero lo deducimos también del centro de su mensaje. ¿Cuál es el centro de su mensaje? El motivo de la Santísima Virgen, de su presencia aquí con nosotros en estos 40 años, es salvar a la Iglesia que está en peligro. ¿Cómo salva la Virgen Santísima a la Iglesia que está en peligro? Pues lo hace ella asumiendo el espíritu de Elías. El espíritu de Elías
lo encontramos perfectamente resumido, actualizado, traído nuevamente a esta tierra a través de la persona de San Juan Bautista. Yo les decía hace algunos días que parece como que el tema de las 5 piedritas de la Reina de la Paz fuera nuevo, pero en realidad quien promueve esas 5 piedritas y quien con esas 5 piedritas constituye el pequeño resto fiel que esperó al Señor en la primera venida, pues es San Juan Bautista. Digamos que el pueblo que estuvo bien dispuesto a recibir al Señor en su primera venida, estuvo todo constituido por ese pequeño resto fiel formado por San Juan Bautista. Prácticamente todo el resto de Israel rechazó a Cristo Jesús, al Mesías en su primera venida. El Señor encontró un pueblo bien dispuesto gracias a San Juan Bautista, que como dice el Señor es Elías, que ya vino en su primera venida y que debe venir una segunda vez. Ahora, tengamos presente que cómo es que San Juan Bautista prepara ese pequeño resto fiel a recibir al Señor. ¿Cómo prepara el corazón de este pueblo para recibir al Señor en su primera venida? Pues con las 5 piedritas. Algunas personas me decían, pero padre, ¿cómo con las 5 piedritas? Si el tema de San Juan Bautista es antes de Jesús y las 5 piedritas son después de Jesús, pues van a ver ustedes que con lo que les voy a explicar hoy, cómo esas 5 piedritas que son la espiritualidad de la Reina de la Paz, o como queramos llamarla, Elías que viene en su segunda vez, esas 5 piedritas aparecen en San Juan Bautista. Vamos a verlas uno por uno. San Juan Bautista habla del Mesías como Cordero de Dios, Cordero que será consumido por los fieles para tener vida eterna. O sea, en la mención de San Juan Bautista ya hay una alusión a la Eucaristía. Y San Juan Bautista le decía a sus discípulos, porque también él tenía sus discípulos, sus seguidores, les decía, el Mesías será Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que se dará a comer. Ahí tenemos una alusión a la Eucaristía, la primera piedrita, retomada por la Virgen Santísima en su segunda, digamos, en esta misión de ella como Elías que viene una segunda vez y puesta como tema central el Cordero de Dios, o sea, la Eucaristía. Ahora, San Juan Bautista en la constitución de ese pequeño resto fiel ponía como fundamental la conversión, el arrepentimiento, la confesión de los pecados. Ciertamente no había todavía un sacramento de la confesión, pero San Juan Bautista ya hablaba de la piedrita que es el arrepentirse, el confesar los pecados, el convertirse, o sea, la conversión era tema básico en la espiritualidad de San Juan Bautista. Conversión que se manifiesta en la confesión. La otra piedrita, el Evangelio nos dice que San Juan enseñó a sus discípulos la oración del corazón. De hecho, es un tema que aquellos de los apóstoles o discípulos que pasaron a ser discípulos de Jesús,
pues retoman y le dicen a Jesús: Señor, San Juan nos enseñó la oración del corazón. Enséñanos tú también a orar. Es cuando el Señor les enseña el Padre Nuestro. ¿Qué nos quiere decir? Que aunque no existía la oración del corazón como la tenemos ahora de la Reina de la Paz, que es el rosario, sí existía la oración del corazón, es decir, aprender a orar con el corazón. Ahí tenemos la tercera piedrita. La cuarta piedrita. En San Juan Bautista era básico el ayuno, seguir la espiritualidad de ese pequeño resto fiel constituido por San Juan Bautista. Era retomar el tema del ayuno los miércoles y los viernes. Eso ya era una práctica del Antiguo Testamento. Lo dice Jesús cuando hace la parábola del publicano que se confesaba pecador y del fariseo que se creía justo. Dice el Señor que la oración de ese fariseo era decirle a Diosito que él ayunaba 2 veces por semana. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que la práctica de ayunar 2 veces por semana, miércoles y viernes, ya era del Antiguo Testamento, y San Juan Bautista la retoma. Ahí tenemos la cuarta piedrita, el ayuno. Entonces, vamos a repasarlas. El Cordero de Dios que se da a comer, la Eucaristía, el arrepentimiento de los pecados, tema básico en la espiritualidad de San Juan Bautista, la confesión, la oración del corazón, lo retoma la Virgen Santísima, el rosario, el tema del ayuno, la penitencia, también básico en la espiritualidad de San Juan Bautista, y el quinto, la palabra de Dios. San Juan Bautista tenía una interpretación muy espiritual de la palabra de Dios. Lo manifiesta cuando cita el texto de Isaías para indicar su misión. Dice San Juan Bautista: yo no soy el Mesías, yo soy la voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Ese texto San Juan Bautista lo toma de la Sagrada Escritura, o sea que la Sagrada Escritura también era piedra básica en la espiritualidad de San Juan Bautista. Ahí tenemos las 5 piedritas ya con las cuales San Juan Bautista forma el pequeño resto fiel. Ahora, eso lo hacía él para dar cumplimiento a la profecía de Elías, que debía venir una primera vez. Así lo interpreta Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio: ciertamente que los profetas, los textos sagrados dicen que Elías debe venir y poner todo en orden, y que vendrá también una segunda vez. Y dice Jesús: pero yo les digo que Elías ya vino en su primera venida, pero hicieron con él lo que quisieron. O sea, habla Jesús de San Juan Bautista. Y Jesús mismo nos abre digamos, el preámbulo para esa segunda venida de Elías. Entonces, ¿por qué decimos que la Reina de la Paz en estos 40 años da cumplimiento a la profecía de Elías que debe venir una segunda vez? Pues porque ella centra todo su mensaje, su predicación, su magisterio en el tema de las 5 piedritas, que ya eran tema de San Juan Bautista. Entonces, pues ella
la Virgen Santísima siempre nos ha enseñado que el motivo de estos 40 años de presencia de ella aquí en esta tierra es porque su queridísima hija, la Iglesia, está en peligro. ¿Quién la tiene en peligro? El Goliat. ¿Y quién es el Goliat según la interpretación de la Virgen Santísima? Pues Satanás es el eterno enemigo de María, es el enemigo del pueblo santo de Dios, es el enemigo del pequeño resto fiel. Ahora, para poder defender a este pequeño resto fiel en su actitud de defensora o de Elías, que debe venir una segunda vez y que se cumple en ella, pues la Virgen Santísima propone estas 5 piedritas. Dice: hijos, lo que está en peligro es la salvación de las almas. Lo que está a punto de suceder es el relativismo de la Iglesia. La Iglesia va a ser asfixiada con la superficialidad, con el humo de Satanás que va a entrar dentro de la Iglesia, con el paganismo que va a entrar dentro de la Iglesia. Ese es el Goliat al cual los pequeños hijos, el pequeño resto fiel, se deben enfrentar. Y dice nuestra Madre: no se van a poder enfrentar a ese enemigo, el relativismo, el paganismo, el humo de Satanás que entra dentro de la Iglesia y que mata las almas, si no articulan ustedes una renovación de la Iglesia, si no le entran a una renovación de la Iglesia. Una renovación de la Iglesia es una conversión. Esa conversión tiene que darse a nivel personal, uno por uno. Esa es la característica de la Virgen Santísima. Ella ahora tiene millones de seguidores, pero a todos sus seguidores los conquistó con el tema de la conversión. Como lo decía ella, el católico que se convierte es ya la Iglesia renovada. Todo católico que se convierte es la Iglesia renovada. Decíamos, esa conversión no ha sido lanzada por ella abstractamente, al aire, como decir, conviértanse y vean cómo le hacen, sino que ha sido fundamentada con las 5 piedritas. La Virgen Santísima ha enseñado a sus hijos fieles a asumir el tema de las 5 piedritas para poder renovar a la Iglesia. Por eso todos los que somos los seguidores de la Reina de la Paz hemos aprendido a usar en la vida de todos los días las 5 piedritas, o sea, la Eucaristía. Decíamos la vez pasada, la Virgen Santísima ahí le hizo una renovación a la Iglesia. ¿En qué sentido? Antes, con ir a misa los domingos ya la hiciste. Ahorita la Virgen Santísima nos ha enseñado a los del pequeño resto fiel que la comunión es un regalo para todos los días y que un auténtico católico debe comulgar de diario. De la Eucaristía, la confesión, la Iglesia, decía que confesándose una vez al año por Pascua de Resurrección ya la hiciste. La Virgen Santísima dice: no, hijos, aquí sí tenemos que cambiar un poquitito ese mandamiento de la Iglesia, porque ya no responde a las necesidades. Ahorita ustedes, para poder afrontar este Goliat, el gigante del paganismo, que está, el humo de Satanás que está adentrado a la Iglesia, entonces tienen que aprender a confesarse siquiera una vez al mes. Acudan al sacramento de la confesión por lo menos una vez al mes. La otra piedrita, el ayuno. Fue con María Santísima que retomamos ese tema. Ese tema parecía medieval, pues
La Virgen Santísima dice que si queríamos escapar del terrible enemigo, el humo de Satanás adentrado dentro de la iglesia, el paganismo adentrado dentro de la iglesia, el relativismo adentrado dentro de la iglesia, teníamos que asumir el tema del ayuno. Es que el ayuno es la base de la conversión. Cuando haces penitencia, cuando ayunas, estás poniendo las bases para una transformación desde el corazón. Entonces, el ayuno. La oración del corazón. San Juan Bautista, que es Elías que debía venir en su primera venida, les enseña a sus discípulos a orar y orar con el corazón. María Santísima, que es Elías, que viene por la segunda vez a preparar el camino del Señor en su segunda venida o en su venida intermedia, nos enseña que la oración es básica. A veces sus mensajes son oren, oren, oren. O sea, hay que orar incesantemente y orar con el corazón. La oración del corazón es el Santo Rosario. Es una oración meditativa, contemplativa, es una oración vocal, es una oración muy completa, es una oración bíblica, es una oración preciosa, es la oración del corazón. El rosario salvará al mundo. Esa es la piedrita que David avienta al Goliat. Y esa es la piedrita que los del pequeño resto fiel lanzarán contra ese enemigo, que es Satanás adentrado dentro de la iglesia. El humo de Satanás adentrado dentro de la iglesia. El rosario lo ata, lo vence, lo destruye. El rosario es esa piedrita. Y la otra, decíamos, la Biblia. Con María Santísima hemos redescubierto la Biblia. No la Biblia como un libro de indagatoria, un libro puramente intelectual, un libro puramente de consulta, un libro de profundización intelectual, no, sino la Biblia como el libro de la oración. Ahí Dios nos habla, ahí lo alabamos, ahí lo servimos, ahí Él nos revela las profecías, ahí Él nos ayuda a leer nuestra sociedad y los acontecimientos de la iglesia. Entonces, hemos querido presentarles el tema de hoy un poco más breve, pero es la base de otros programas que trataremos de llevar en el futuro. Entonces, resumiendo, decimos que Elías, que debe venir en su segunda venida, ya vino. ¿Cómo y en quién vino? En la Reina de la Paz. Las profecías hablaban de un personaje del cielo que venía con el espíritu, la mentalidad, la estructura de Elías. Pues esa es la Reina de la Paz. Entonces, ella es Elías. ¿Cómo articula esa renovación de la iglesia como Elías? Dicen los textos, vendrá y pondrá todo en orden. Pues esa es la Reina de la Paz. Viene y pone todo en orden en la iglesia a través de la conversión. ¿La conversión cómo? Con las 5 piedritas.